Més Europa, el podcast sobre les relacions comercials de la Unió Europea. Una iniciativa d'SUPF i el Pregoner, en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'Acció. La Unió Europea i Canadà. El Canadà és una de les 10 economies més riques del món, un país obert al comerç exterior i també un gran soci dels Estats Units, on van a parar el 80% de les seves exportacions i d'on provenen més de la meitat de les importacions. Però si ens fixem en les relacions amb el continent europeu, al setembre de 2017 veiem com entrava en vigor de manera provisional el CETA, l'Acord Econòmic i Comercial Global, un tractat de lliure comerç amb la Unió Europea que es tradueix en l'eliminació d'aranzels per gairebé el 98% de productes i serveis. En altres paraules, gràcies al CETA, comerciar amb el Canadà és més barat, més ràpid i més fàcil, tant que la seva aprovació feia preveure un fort augment de les relacions comercials entre els dos blocs. I és que el ventall d'oportunitats és ben ampli. Alimentació, TIC, infraestructures, Smart Cities són només alguns dels sectors a l'alça al Canadà. La negociació pel CETA va durar més de 5 anys, un lustre de converses per aconseguir un acord que oferís a les empreses de la Unió Europea més i millors oportunitats de negoci al Canadà, però també protecció als treballadors, als consumidors i al medi ambient. El tractat, doncs, contempla avantatges tant per a empreses com per a persones, eliminant la majoria de drets de duana i també reduint la burocràcia i facilitant la feina dels europeus al Canadà. I és que el país és un gran mercat per a les exportacions europees i alhora una zona rica en recursos naturals que Europa necessita. De fet, la Unió Europea és el segon soci comercial més gran del Canadà després dels Estats Units i representa el 10% del seu comerç de mercaderies amb el món. Són dades del 2018 quan, per la seva banda, el Canadà va representar prop del 2% del comerç total de mercaderies de la UE. Si dividim aquesta activitat per sectors, les 3 principals categories de productes que van intercanviar els dos blocs són maquinària, productes químics i farmacèutics, material de transport i també serveis com viatges, transport i comunicacions. En aquest context, el CETA és un acord progressiu. Des de la seva aplicació provisional contempla compromisos forts a nivell comercial, laboral i mediambiental. Mentrestant, el Canadà i la Unió Europea es reuneixen anualment en cimeres bilaterals per revisar les seves relacions econòmiques i comercials, uns vincles que abans d'aquest tractat s'havien regulat a través de diferents acords de cooperació, de seguretat, en el transport aeri o d'associació estratègica. Amb la signatura del CETA l'any 2017, els dos acords establien també un compromís compartit a assolir objectius en polítiques públiques com ara la protecció i la promoció de salut, serveis socials, educació pública, seguretat, medi ambient, moral pública, protecció social o del consumidor, la privacitat i la protecció de dades i la promoció i protecció de la diversitat cultural. Tot plegat dibuixa un bon escenari per establir-hi negocis. Una mostra d'aquesta realitat són les xifres. Fixem-nos en Catalunya. Més de 2.800 empreses catalanes exporten al Canadà i prop de 900 ho fan de manera regular. De fet, l'any 2019 les relacions comercials entre Catalunya i aquest país van augmentar un 4,9%, superant els 281 milions d'euros. Les principals exportacions són productes químics orgànics, maquinària i vins i caves. Representen el 0,4% del total de les exportacions catalanes i un 13,9% de totes les que hi fa l'estat espanyol. A l'altre cantó de la balança, les importacions catalanes del Canadà han augmentat més d'un 41% en els últims anys i se situen en els 367 milions d'euros. Catalunya n'importa principalment combustibles, cereals i llamàntols, unes importacions que representen també el 0,4% del total de les importacions catalanes i el 23,5% de les importacions que es fan a l'estat espanyol del Canadà. De fet, al Canadà hi ha establertes 55 filials d'empreses catalanes que treballen en àmbits com l'alimentació biològica, la biotecnologia, la intel·ligència artificial o les TIC, mentre que a Catalunya hi ha 64 filials canadenques.
Genevieve Abbott és directora de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Mont-real. Abbott és experta en administració d'empreses i anàlisi de mercats i part de la seva trajectòria professional ha estat vinculada a la consultoria en enginyeria. Està al capdavant de l'Oficina Acció al Canadà, que va entrar en funcionament a finals de l'any 2020 al centre de la capital econòmica quebesca, al World Trade Center. De tots els sectors empresarials que ha impulsat l'oficina, destaquen les empreses de les indústries de l'experiència, del disseny, la salut o l'alimentació. A més, l'oficina de Mont-real està començant a fer projectes d'innovació i R+D+I, que complementen els serveis més habituals com la cerca de canals de comercialització, l'elaboració d'agendes de contactes, els estudis de mercat o els projectes de selecció de personal especialitzat en destinació. Doncs tenim a l'altra banda del telèfon a Genevieve Abbott. Ella és la directora executiva d'Acció al Canadà, concretament a Mont-real, al Quebec. I bé, el primer de tot que hem de fer és saludar-la. Genevieve, com estàs? Bien, gràcies. I tu? Bé, aquí estem. Primer de tot, i per situar-nos, exactamente ¿qué perfil de empresa está colaborando actualmente con vuestra oficina? Bueno, a través de los años, la verdad es que hemos trabajado con startups hasta multinacionales y en sectores tan distintos como el agroalimentario, industrial, moda, ciencias de la vida, entre otros. Ahora mismo tenemos a empresas de servicios, tenemos a alguna empresa del sector del mueble, agroalimentario, realmente siempre es un poco de todo tamaño. ¿Y cómo ayudáis a las empresas que colaboran con vosotros? Realmente nos adaptamos a las necesidades de las empresas y más todavía porque trabajamos en los ámbitos de comercio, innovación e inversión extranjera hacia Cataluña. Elaboramos estudios de mercado y estrategia de precios, identificamos y contactamos con potenciales socios, que sean distribuidores, importadores o socios tecnológicos. También identificamos a las barreras de entrada y proactivamente hacemos la promoción de oportunidades concretas en el mercado canadiense para empresas catalanas. Y ya centrándonos en el nuevo acuerdo que ha habido entre la Unión Europea y Canadá, queríamos preguntarte si crees que era necesario este acuerdo. La verdad es que sí, porque ha facilitado los negocios en el sentido más amplio entre la Unión Europea y Canadá. CETA es un acuerdo integral porque cubre mucho, desde el comercio de bienes y servicios hasta los flujos de inversión y movimiento de personas. Y también reconoce los estándares del producto y las certificaciones profesionales requeridas, tanto por Canadá como por la Unión Europea. Y si bien existen reglas que rigen estos temas, CETA ha facilitado que todas las partes acepten los estándares y certificaciones. Y, es decir, respecto a los acuerdos anteriores, ¿qué ha mejorado en estos momentos gracias a la aprobación de este acuerdo? Sí, la gran mejora para la empresa catalana ha sido la eliminación del 98% de los aranceles, siempre y cuando el producto esté fabricado en la Unión Europea. Además, facilita el tema de visados cuando una empresa quiere enviar personal a Canadá o a la Unión Europea. ¿Y ha generado algún problema? Es decir, ¿aprobado esto hay alguna cosa que antes era más fácil que ahora se ha complicado o que igual algún fleco que no se terminó de cerrar ha dejado una situación peor de lo que estaba? La verdad es que no. Más que problema ha generado oportunidades. El CETA es un acuerdo comercial de importancia crítica para las empresas canadienses. Llegó un momento realmente oportuno cuando el acceso al mercado de Estados Unidos y China se ha vuelto menos predecible para muchos sectores. Ha permitido la diversificación de las exportaciones y diría que de hecho lo mismo se aplica a empresas de la Unión Europea. Permite diversificar sus exportaciones, lo cual siempre es bueno. Lo que todavía no ha solucionado es el tema de certificaciones.
Las empresas piensan que la certificación de la Unión Europea son válidas en Canadá y que los títulos profesionales sean reconocidos. En principio, CETA abre la posibilidad de que la certificación canadiense se haga en la EU, eventualmente que los títulos sean reconocidos de forma más rápida, aunque todavía no es una realidad. ¿Y cómo creéis que podréis aprovechar las actuales relaciones entre la Unión Europea y Canadá para ayudar a las empresas catalanas? Bueno, el tema de aranceles realmente. La eliminación del 98% de aranceles hace que el producto se hace bastante más competitivo. Claro, según depende siempre de cuánto eran los aranceles, pero mejora la competitividad de las empresas catalanas y europeas en Canadá. Y lo que también es muy importante es la visibilidad que ha dado a la Unión Europea en Canadá. Y las empresas canadienses por esto están más dispuestas ahora a mirar más allá para nuevos proveedores, porque lo usual es mirar al sur de la frontera a Estados Unidos. Y bueno, además ahora con la pandemia es mucho más fácil montar agendas de reuniones a través del país sin el coste que normalmente suponía un viaje así antes. Y a día de hoy, ¿cuáles son los principales problemas que encuentran las empresas que quieren entrar en el mercado canadiense? Es decir, a pesar de este nuevo acuerdo, ¿qué aspectos aún se podrían mejorar de las relaciones comerciales entre Cataluña y Canadá? Bueno, Canadá es un pequeño gran país. Tiene una población de 38 millones de habitantes repartidos en el segundo país más grande del mundo. Tiene su propia normativa distinta a la americana y a la de la Unión Europea y es un país bilingüe francés-inglés. Para empresas catalanas, esto implica adaptación del packaging, homologación de productos y capacidad de ofrecer sus servicios en varios idiomas, además de la logística interna al país a nivel de distancia y clima. Dicho esto, al ser un país de inmigrantes, los canadienses suelen ser muy abiertos a productos justamente extranjeros y europeos. El acuerdo en este sentido no ha cambiado estos temas que siguen siendo vigentes en Canadá. Porque a día de hoy el choque cultural todavía es muy grande entre los empresarios que llegan a la hora de enfrentarse al mercado canadiense. Bueno, Canadá al final es un pequeño, a nivel de cultura, está como entre la Unión Europea y entre los Estados Unidos. Y si vas a Quebec, es todavía como más cerca de Europa. Dicho esto, en Quebec hablamos francés, pero hacemos negocios a la americana. Realmente es el modo más americano que no francés de hacer negocios. Dicho esto, quizás es más fácil porque justo Canadá es un país más pequeño, con lo cual los distribuidores con los cuales vas a hablar, los retailers con los cuales vas a hablar, suelen ser más pequeños y un poco más asequibles en este sentido. Sí, el choque cultural realmente no es tan grande, pero hay adaptaciones que se tiene que hacer a los productos. No sé, si pensamos al agroalimentario, la tabla nutricional, por ejemplo, no es la que se encuentra en Europa, pero ni tampoco la americana, con lo cual sí tiene que hacer una especialmente para Canadá. Pues verdaderamente interesante, Genevieve. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención y nada, ha sido un auténtico placer. Bueno, gracias a ti y cualquier cosa siempre estamos abiertos a contestar a preguntas. Doncs fins aquí l'entrevista amb Genevieve Abbott, directora executiva de l'Oficina d'Acció al Quebec i a tot el Canadà.
Una vegada més, volem veure com aquests acords comercials es posen a la pràctica. Per això tenim amb nosaltres a l'Ignacio Rodríguez Sáez, que és vicepresident de ventes de Nord-Amèrica, d'Espunya, de la coneguda empresa de snacks y charcutería. Bienvenido, ¿cómo estás, Ignacio? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Ignacio, ¿cuál es brevemente la historia de esta empresa de Olot? Bueno, Espunya es una empresa familiar que nace en los años 40. La empresa sigue al 100% en poder de la familia Espunya y ahora mismo es la tercera generación, Esteve Espunya, el que es el consejero delegado de la empresa. Somos especialistas en charcutería y en snacks cárnicos y más concretamente somos especialistas y líderes en jamón curado, sobre todo jamón curado loncheado. Alrededor de los años 80, finales de los años 80, Xevi Espunya, el actual presidente de la compañía, toma la decisión de enfocarse en los productos de libre servicio en vez de en los productos a granel o de mostrador, como se llevaban entonces, específicamente en el jamón curado loncheado. Y durante mucho tiempo lideramos esta transformación de la categoría y a día de hoy seguimos siendo muy relevantes tanto en España como en Francia como en muchos otros países. Xevi tomó una decisión estratégica también, que fue abrirse mucho a la exportación. Durante muchos años hemos estado exportando a muchos países, actualmente creo que son más de 45. En la cifra de ventas, pues yo creo que debemos estar alrededor de un 40 y algo por ciento en exportación. Y también, como hecho relevante, la empresa invierte en Argentina, donde monta una fábrica también de curados. Después de aquella aventura argentina y en un periodo de reenfoque estratégico, Espunya decide, digamos, dirigir su mirada a Norteamérica como mercado donde el crecimiento potencial y bueno, el desarrollo futuro eran mucho más interesantes. Fruto de esta decisión estratégica surge la oportunidad de comprar una fábrica en el norte del estado de Nueva York. Espunya la adquiere y ahí es donde entro yo junto a participar en este proyecto en el que estamos ahora con la familia Espunya. Desde ese momento, que esto es en el año 2015, yo llevo los mercados norteamericanos, Canadá, México y Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una fábrica y en Canadá exportamos desde Canadá y México exportamos desde España. En Canadá, que es un poco lo que estábamos hablando, bueno, pues hemos conseguido ser líderes en la categoría de producto curado español, ¿no? que todavía es pequeña, pero ya tenemos distribución nacional. Y en Estados Unidos, pues igual, ya tenemos una fábrica desde hace 5 años, casi 6 ya, desde donde servimos a todo el mercado y toda la distribución. Hablando exclusivamente de Canadá, ¿qué beneficios os aportaba este mercado? ¿Qué os atrajo? Canadá es un mercado que estructuralmente es muy parecido al mercado español, porque hay una serie de distribuidores que son muy, digamos, están bastante concentrados, es distribución moderna y trabaja más o menos igual que en Europa. El líder del mercado tiene un 26% de cuota y entre los 5 primeros copan el 70 y algo por ciento de la cuota de mercado en alimentación, cosa que es muy parecida a Europa. Es un mercado donde es muy serio, es fácil trabajar y creíamos que había una demanda no cubierta de la tipología de productos que hacíamos nosotros y con ello, bueno, pues una menor competencia. ¿Qué productos exportáis en Canadá? ¿Son los mismos que en otros países? Supongo que los gustos a lo mejor varían, ¿no? Pero son muy parecidos. ¿Sí? Los productos que exportamos a Canadá de hecho son exactamente iguales que los que vendemos en España o los que vendemos en Francia o los que vendemos en otros países de la Unión Europea. Jamón serrano loncheado, longaniza loncheada, chorizo loncheado, piezas tanto de chorizo como de fuet, etcétera, etcétera. Trabajamos muy bien también los snacks cárnicos, las cañitas de fuet, las cañitas de chorizo y también las tapas precocinadas, ¿no? Que es una categoría
bueno, pues nos gusta creer que inventamos nosotros. ¿Y cómo funciona el proceso para poder empezar a vender en otro país, por ejemplo en Canadá, con este ejemplo? Nosotros, fruto de la decisión estratégica que te comentaba antes, Sí. de la familia Espuña sobre Norteamérica, en Canadá seguimos un proceso bastante largo y bastante ordenado. Analizamos el mercado durante mucho tiempo, invertimos tanto tiempo como recursos económicos en conocerlo y en averiguar quiénes eran los socios potenciales para trabajar allí y los potenciales clientes. Una vez hecho esto, montamos una estructura en la cual nosotros allí tenemos una filial y esa filial es la importadora de los productos que salen desde España. Todo lo que vendemos en Canadá sale de nuestras fábricas en España. Y luego allí tenemos una estructura de ventas liderada por mí, que es la que se encarga de gestionar todos los clientes. ¿Sois conscientes de la existencia de acuerdos preferenciales de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá? Sí, esto fue el acuerdo CETA, entró en vigor cuando nosotros ya estábamos trabajando en Canadá, pero desde luego sabíamos que estaba en estudio y que iba a suponer bueno, pues toda una serie de ventajas para las empresas europeas. En concreto y en lo más, en lo menos concreto, en lo más, ¿cómo decirlo? General. En general, sí. Inmediatamente lo que ha producido es un interés por parte de los equipos de compra de la distribución de alimentos en Canadá en todo lo que son productos europeos. Ahora estoy hablando de mi sector, por supuesto. CETA es un acuerdo que cubre todos los sectores y que es complejísimo. Pero en nuestro sector, aparte de las ventajas que ha habido de mejorar en determinados procesos burocráticos, procesos de certificación, liberar cuotas de determinados alimentos que antes estaban cerradas, etcétera, lo que ha producido de inmediato nos ha puesto en el mapa, digamos, nos ha puesto en el mapa mental de la mayoría de los equipos de compra de la gran distribución canadiense, cosa que les ha hecho darse cuenta que tenían que darles a sus clientes, bueno, pues productos de alimentación europeos, ¿no? Porque existe esa demanda y el que se haya hablado de estos acuerdos tanto en prensa, pues evidentemente lo apoya. Y aún así, y a nosotros, digamos, que nos supuso un acelerante en un proceso en el que ya estábamos. ¿Sabe, por ejemplo, si sus productos de snacks, de charcutería, son excluidos de tarifas o tienen reducciones importantes con este acuerdo CETA? Sí, no tienen aranceles. Lo que ocurre es que tampoco los tenían, siendo justos, tampoco los tenían antes de CETA. Por eso, en nuestro caso, disfrutamos de una serie de ventajas quizás menos concretas, pero indudablemente muy positivas. ¿Y hay en la empresa algún departamento dedicado precisamente a la exportación, a estudiar y gestionar estas exportaciones? Sí, claro. Tenemos un departamento de exportación y tenemos dentro de nuestro departamento de administración y logística personas dedicadas exclusivamente a la exportación, y dentro de nuestro departamento de calidad, que es una de las cosas que más orgullosos estamos en Espuña, tenemos gente muy, muy especialista en todos esos procesos de exportación. No sé si hay algún trámite o alguna gestión que aún se podría agilizar más o mejorar. Bueno, ahora mismo la realidad es que sí, que evidentemente sí, todavía podríamos llegar a un nivel de coordinación mejor entre nuestro Ministerio de Agricultura y todas las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas y el regulador canadiense de la industria cárnica, que es CFIA, en el cual todavía nos encontramos determinados puntos de fricción. Bueno, esto es parte del juego y lo manejamos, pero desde luego podría ser todavía mucho más fluido, ¿no? Y a la hora de que las relaciones entre Canadá y la Unión Europea fueran creciendo, esto desde luego vendría muy bien. Ignacio, muchas gracias por su tiempo. Esperemos que estos pasos se vayan agilizando con el tiempo y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por escucharme.
I fins aquí, aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea I el Canadà. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubtis a escoltar els altres capítols.